Hola chicos, muy buen día. El tema del día de hoy es medidas de tendencia central, pero en esta ocasión es datos agrupados, ¿vale? Cuando nosotros nos da los datos que nosotros tenemos que agrupar, bueno, no hay ningún problema, podremos encontrar los datos como lo hicimos en el ejercicio de la clase pasada. Pero en este caso nos da una tabla en la cual nos da un intervalo que va de 5.2 a 6, 6.1 a 6.9 y así hasta culminar en el 10.5. Y nos da la frecuencia de datos que hay presentes en cada uno de estos intervalos. Entonces, para poder comenzar a resolver estos problemas y encontrar las medidas de tendencia central, las cuales son media, moda y mediana, lo que nosotros vamos a realizar es encontrar a X central, ¿vale? Recordemos que nosotros lo denominamos como XY y a la frecuencia pues como nuestra frecuencia, ¿vale? Entonces XC nosotros ocuparemos la siguiente fórmula: el límite inferior más el límite superior entre 2 es igual a XC. ¿Cómo es que vamos a tomar esto? Vamos a sumar 5.2, que es el límite inferior del intervalo, más 6.0, que es mi límite superior. Entonces nosotros sumamos 5.2 más 6.0 y nos da a 11.2. Entonces dividimos 11.2 entre 2 y nos da a 5.6. ¿Vale? Realizamos lo mismo con el siguiente y nos da a 13. 6.1 más 6.9 nos da a 13 y nos da a 6.5. ¿Vale? Cabe resaltar que cada uno de los intervalos debe tener exactamente el mismo número de valores para poder decir nosotros que los datos están bien agrupados y los resultados que vamos a obtener son correctos. Entonces vemos que de aquí, de 5.6 a 6.5, nos da a 0.9. Entonces sumamos y nos da a 7.4. Entonces vamos a corroborarlo. 7 más 7.8 nos da 14.8, entre 2 a 7.4. Vale, entonces vemos que en cada uno nos va a estar dando, va a ser a la suma de 0.9. ¿Vale? Y de esta manera nosotros ya tenemos a lo que es XC, ¿vale? Ya ocupamos esta fórmula. El siguiente dato que nosotros debemos de obtener será a la frecuencia multiplicando a XC, ¿vale? Para que nos dé paso al cálculo de nuestra mediana. Entonces multiplicamos 3 por 5.6 y nos da a 16.8. Multiplicamos a 5 por 6.5 y nos da a 32.5. ¿Vale? 9 por 7.4 nos dará a 66.6. ¿Cómo podemos saberlo? Muy sencillo. 9 por 4 nos da a 36. ¿Vale? Como es punto decimal, nos da a 3.6 y 9 por 7 nos da 63. 63 más 3.6 nos da a 66.6. Ahora 7 por 8.3, 7 por 8 nos da 56, ¿vale? Y 7 por 3 nos da 21, ¿vale? Entonces sería 56 más 2.1 nos da a 58.1, ¿vale? 5 por 9.2 nos da 46. Y por último 3 por 10.1 nos da a 30.3, ¿vale? Entonces en nuestra calculadora realizaremos la suma correspondiente a la frecuencia por XC y también realizaremos la suma de la frecuencia. Una vez realizadas las sumas, vemos que la frecuencia nos da a 32 y en la multiplicación nos da 250.4. ¿Vale? Entonces recordemos que la media es la división entre 250.4 entre 32. Y al realizar la división nos da a 7.825. ¿Vale? Entonces con eso nosotros encontramos a la media. ¿Vale? Entonces es momento de encontrar la mediana y la moda. Para cada una de ellas nosotros vamos a tener una fórmula específica, las cuales son las siguientes. Ok,
Ok chicos, estas son las dos fórmulas que vamos a estar utilizando, donde L y R lo vamos a denominar como límite inferior real. ¿Vale? N es el total de datos. FAI menos 1, nosotros lo vamos a denominar como la frecuencia absoluta anterior. FI lo vamos a tomar como la frecuencia y la I como la diferencia entre XC y XC más 1. ¿Qué quiere decir eso? La diferencia que hay de 5.6 a 6.5, de 6.5 a 7.4, etc. ¿Vale? Aquí LIR lo vamos a seguir tomando como el límite inferior real. D1 va a ser a la frecuencia a la que nosotros nos encontremos menos la frecuencia anterior. Y D2 lo vamos a tomar como la frecuencia en donde nos encontremos menos la frecuencia más 1. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos encontramos aquí, la frecuencia menos 1 sería la anterior y la frecuencia más 1 sería la que sigue. ¿Vale? Entonces, una vez que ya conocemos estas fórmulas, veremos qué es lo que nos falta calcular. Nos falta calcular I, nos falta calcular la frecuencia absoluta y los límites reales. ¿Vale? Entonces, vamos a calcularlos. La frecuencia absoluta nosotros la vamos a calcular de la siguiente manera. La frecuencia absoluta será igual, primero yo tengo un 3. Después este 3 le vamos a sumar la siguiente. 3 más 5 nos da a 8. 8 más 9 nos da a 17. 17 más 7 nos da a 24. 24 más 5 nos da a 29. Y 29 más 3 nos da a 32. ¿Vale? De esa manera calculamos la frecuencia absoluta. Y por último nos faltará calcular los límites reales. Para ello nosotros vamos a basarnos en estos, ¿vale? Es 5.2. Entonces, para el límite inferior real, vamos a tener lo siguiente: será el límite inferior más el límite inferior menos 1 entre 2. ¿Qué quiere decir? Ahí vamos a tener 5.2. ¿Vale? Como es un decimal, nosotros le vamos a sumar 5.1. ¿Vale? Aquí dice menos 1, será menos 5.1 entre 2. Vimos que 5.2 más 5.1 nos da a 10.3. 10.3 entre 2 nos da a 5.15. ¿Vale? Y tenemos el primero, 5.15. Vamos con el límite superior real. Y vamos a realizar lo mismo. Sería a 6.0 más 6.1. En el anterior fue menos 1, en este caso será más 1. ¿Para qué? Para que saquemos el que es más adelante. ¿Vale? Entre 2. Vemos que 6 más 6.1 nos da a 12.1. Entre 2 nos da a 6.05. ¿Vale? Entonces tendremos a 6.05. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar estos límites? Bueno, una vez que nosotros ya los vayamos calculando, lo que harán los límites reales será tratar de disminuir la cantidad de error o el margen de error que tengamos, dado que los datos están agrupados y no nos da el valor específico de cuántos 5.3 hay o si no hay 5.5.
¿vale? Entonces, vemos que el límite disminuyó 0.5 y acá aumentó 0.5. Entonces, en el siguiente sería a 6.05 hasta 6.95. Después tendremos que 6.95 menos 7.85. Perdón, es menos, es A. Después es 7.85 a 8.75. Y después tenemos que es 8.75 a 9.65. Y por último sería 9.65 a 10.55. ¿Vale? ¿Qué es lo que hizo las clases reales? Es hacer que donde inicia uno y termina, va a iniciar el otro. Termina e inicia el siguiente. Termina e inicia el siguiente. Eso es lo que va a hacer los límites reales. ¿Vale? Por ello es necesario y obligatorio que cada uno de los valores tengan exactamente la misma diferencia en cuanto a sus datos, ¿vale? Que aquí tengan 9 datos, 9 datos, 9 datos, ¿vale? Entonces de aquí vemos que es 0.9, de aquí a acá 0.9, de aquí a acá 0.9, de aquí a acá 0.9 y de aquí a acá 0.9. Esto lo vamos a denominar como nuestra I. ¿Vale? Entonces, con esto nosotros ya poseemos todos los datos necesarios para que podamos encontrar la mediana y la moda. ¿Vale? Una vez que ya calculamos XC, la I, la frecuencia absoluta y los límites reales, podemos borrar esta parte. Ok, entonces es momento de calcular nuestra mediana. Y la mediana, recordemos que es el límite inferior real más n sobre 2 menos nuestra frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia que tenemos multiplicado por i. ¿Vale? Entonces, para poder calcular y ver cuál de estos voy a estar utilizando, el total de datos entre 2, que es correspondiente a este, es a 32 entre 2, lo cual nos da a 16. 32 es el total de datos que yo tengo. Y vemos que nuestra frecuencia absoluta en el primero sería 3, más el siguiente sería 8 y el siguiente 17. ¿Vale? Ya se pasó de mi valor de 16. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es el que yo voy a utilizar. ¿Vale? Dado que mi dato de la mediana se encuentra en estos datos. ¿Vale? Entonces, yo voy a colocar que la mediana es igual al 6.95 por ser nuestro límite inferior, más n sobre 2, ya lo calculamos, que sería 16 menos 8, entre la frecuencia que nosotros tengamos en esos datos, y la frecuencia es de 9, y lo multiplicamos por 0.9, que es el valor de nuestra i que calculamos. Entonces sería la mediana es igual a 6.95 más 8 novenos si lo multiplicamos por 0.9. La mediana es igual a 6.95 más, y vamos a colocar esta multiplicación en nuestra calculadora. 8 por 0.9 y lo dividimos entre 9. Entonces tenemos que nuestra mediana es igual a 6.95 más la multiplicación que nosotros tengamos de aquí es de 0.8, ¿vale? Entonces si lo sumamos, nuestra mediana es igual a 7.75, que podemos redondearlo a 7.8, ¿vale? Entonces ese será el valor de nuestra mediana. La mediana es igual a 7.8. ¿Vale? Entonces es momento de calcular la moda. Y recordemos que la fórmula de la moda es igual al límite inferior real más de 1 sobre de 1 más de 2, y lo multiplicamos por i. Ok, es momento de identificar cuál es el intervalo que nosotros estaremos utilizando. ¿Vale? Como es moda,
debemos ver en cuál frecuencia se presenta más, ¿vale? Para encontrar el valor que más se presenta. En este caso es el mismo que ocupamos para la mediana. El 9 es el mayor que nosotros tenemos, entonces es el que nosotros vamos a ocupar, ¿vale? Entonces, para calcular de 1, será a 9 menos 5 igual a 4. Recordemos que es la frecuencia en la que estemos nosotros menos la frecuencia anterior, ¿vale? Este es para D1. Y para D2 será a 9 menos 7, que nos da a 2, porque es 9 menos la frecuencia siguiente, ¿vale? Entonces, vamos a sustituir. La moda es igual al límite inferior, que es 6.95, más D1, que es 4, entre 4 más 2, ¿vale? Que sería la suma de estos dos, D1 más D2. Y lo multiplicamos por 0.9, dándonos a 6.95 más 4 sextos multiplicado por 0.9. Entonces, en nuestra calculadora vamos a meter la operación de 4 por 0.9 entre 6. Vemos que al realizar nuestra operación en la calculadora nos da a 0.59, pero este será periódico, ¿vale? Entonces, vamos a tomarlo como un aproximado, lo tomaremos como 0.6, ¿vale? Que tras sumarlo con 6.95 nos da a 7.55. Entonces nosotros lo vamos a redondear a 7.6 porque estamos ocupando solamente una décima. Entonces yo tendré que mi moda es igual a 7.6. Y de esa manera es como yo puedo calcular las medidas de tendencia central en datos agrupados, ¿vale? Son tablas que se nos van a estar proporcionando con los datos de frecuencia y los intervalos. Entonces, lo demás ya nos corresponde a nosotros poder calcularlo, ¿vale? Y con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy de las medidas de tendencia central de datos agrupados. Que tengan un excelente día. Bueno, chicos, esto ha sido todo respecto a este tema. Y cualquier duda pueden contactarme al siguiente correo, julioarmando@gmail.com en nuestro horario de clase.